Dado 895. Esos están re lindos, son de mujer. Están súper bonitos. 920. Comprando en la calle más cara del mundo. Esta es como una bufanda. Cuesta 420. ¿Qué? ¿$400 por una bufanda? Ok, entonces solo viendo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Diego Uva y hoy salimos a visitar la calle más cara del mundo. Y si tienen curiosidad de cuánto cuestan la ropa, los zapatos, las cosas en esta calle, tienen que quedarse hasta el final del video. Les recuerdo que si son nuevos por aquí, que le den like, que se suscriban al canal y que compartan este video. Al compartir este video en redes sociales me ayudarían a crecer mucho más fácil en este mundillo de YouTube. Y bueno, disfruten el video, que esto es Uva Vlog. La Quinta Avenida es casa de las marcas más prestigiosas del mundo y por ende las más costosas. Entre ellas, Bergdorf Goodman, Tiffany & Company, Louis Vuitton, Gucci, Versace, Armani Exchange y Armani, Salvatore Ferragamo, Henry Bendel, Cartier, Lord & Taylor, Mikimoto, Hermenegildo Zegna, Wempe, Lind y entre muchas otras más. Empieza justo aquí en la calle 49, pueden ver, y en la Quinta Avenida. Como bien lo dijo mi yo del pasado, la Quinta Avenida se extiende casi que por todo Manhattan, pero la parte que es reconocida por ser la pasarela de moda empieza en la calle 49 y termina en la calle 60. Esa veracidad de que es la calle más costosa del mundo lo van a descubrir ustedes mismos junto a mí en este video. Bueno, realmente empieza aquí en medio, está el Rockefeller Center, está la Catedral de San Patricio. Ahorita en estas épocas navideñas está súper cargado de gente, pero bueno, continuemos. La Quinta Avenida realmente es la arteria principal de comercio de Nueva York y ha recibido un flujo constante de los mejores diseñadores del mundo desde hace más de 100 años. Sí, aparte que también hay arquitectura bellísima. Pues claro, aparte de esas marcas de diseñador que te mencioné anteriormente, en la Quinta Avenida también podemos encontrar tiendas como Victoria's Secret, H&M, Zara, Uniqlo, y realmente la calle tiene para gustos colores. Bueno, aquí vamos para Armani Exchange. En realidad siempre había querido entrar a esta tienda, pero bueno, hoy la andamos haciendo. Vamos a ver qué encontramos. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ok, solamente me fijé en cosas que yo me compraría. Y sí, o sea, están súper bonitas, pero sí, bastante caro. Aquí, atrás mío, famoso Versace. $850 estos. Hasta 595. Ahorita con esto aquí bordado, 895. Creo que ha sido la tienda
más elegante en todo sentido que yo he visitado. O sea, y se siente como uno muy intimidado porque obviamente lo está siempre viendo alguien a uno. O sea, siempre está el empleado que trabaja ahí, como a la pura par tuya. Todos los detalles son demasiado lindos, la ropa toda es demasiado cara. Y entonces es como un poco intimidante. Pero yo trato de no intimidarme mucho. Pero sí, o sea, la calidad que se ve en esa ropa es increíble. It sound right, boy. Sara, está también esta chocolatería que dicen que es famosísimas chocolates suizos para variar. Y bueno, aquí Rolex, que ya todos sabemos cuánto cuestan un Rolex. And make sure it sound right, boy. Bueno, esta siempre la he visto súper chiva. Nunca he entrado, no sé ni cómo se pronuncia. No sé, me parece, y disculpen si no es, pero me parece que es como coreano, creo. Qué cool cómo se mueven los maniquíes. Están ahí dando vueltas. Súper cool. Supuestamente esta colección está basada en los personajes de Marvel. Que esto está realmente bonito y el precio es normal. Creo que es como un poco más al mayorista esta, entonces es más barata. Los diseños están re lindísimos. Aquí casi todos, pero están súper bonitos. Wow, están muy bonitos los diseños. La próxima vez que haga compras me va a venir aquí porque las camisetas y todo están re bonitas. En realidad se requiere un poco de sinvergüenza, como yo, para poder andar por la Quinta Avenida como si nada. Mucha gente camina como si fuera una pasarela de moda. Tenés la probabilidad de toparte gente famosa que va a hacer sus compras navideñas. Pero bueno, entrar a las tiendas es sumamente un lujo y no cualquiera se atreve a entrar solamente a ver. Aquí está Gucci y al frente está Prada. Vamos a entrar aquí a Gucci. Para entrar aquí hay que hacer fila porque hasta que haya alguno de los empleados que te atienda. Entonces están estos de aquí que están en $890. Están súper bonitos. Estos son los que más me gustan. Pero hay otros diseños así. Sí, yo definitivamente me compraría estos. Están súper bonitos. Están en $690. Recuerden que hay que sumarle el impuesto. Estos están súper bonitos. El material que está aquí adentro. Y estos están en 720. Y 630. Pero también están estas. Esto está demasiado lindo. Demasiado chido. Esto está en 2400. Esto aquí dentro de Gucci. Creo que ese sistema que tienen tan personalizado, de que lo atienden a uno para entrar y todo, sirve de dos cosas. La primera es que, bueno, a la gente le va a gustar mucho esa atención tan especial. Estoy haciendo fila para entrar a Prada. Y la segunda es que la gente que va a entrar solo a ver es menos, porque obviamente les va a dar un poco más de vergüenza, digo yo. Está, justo al frente está ese otro que se llama Tiffany & Company. Esa es la primera joyería que abrió aquí en Nueva York.
están re lindos. Son de mujer. Están súper bonitos. 920. Uf. 790 estos. Están demasiado chivas. Los zapatos aquí en Prada. Estos zapatos acá en Prada están... Estos son de hombre, están demasiado bonitos. Demasiado. $895. 850 estos. Están más baratos que los que vi en Gucci. Están más bonitos. $495 estos. Vamos para 1560. Sound right, boy. A esta que está aquí y está al frente, o sea, el mismo nombre, no sé si serán... bueno, sí, aquí dice aquí dice la tienda de hombres. Me imagino que la del frente es de mujeres. Es como una de las más famosas que me sale siempre en las listas, pero ni idea. Ya estoy en la calle 58, 59, algo así. Esta es como una bufanda, cuesta 420. Están al 60, $369 al 60. Y los de Bad Bunny casi todos valen de 400 a 1000 y resto de dólares. Sí, ya estoy en la 59. Una calle más y ya listo, porque estoy muerto. Vengo al gimnasio de hacer piernas, imagínense. Bueno, aquí también está la Apple, que está abierta 24 horas. Creo que es la única Apple que está abierta tanto tiempo. Y aparte de eso, a este lado de Apple está la supuesta que es la fuente de Friends. De ese lado. Pero sí, esta Apple está 24 horas y es muy bonita. Yo, queriendo actuar normal, en realidad iba vestido con una ropa súper casual y venía saliendo del gimnasio, pero ustedes sabrán que a mí eso no me importa. Lo vacilón es que cuando estaba grabando tenía que disimular como que él estuviera diciendo el precio normal, como para no pegar gritos dentro de esa tienda cuando veía una bufanda de $400. Yo decía, $400 por esta bufanda, con una voz súper aburrida, pero en realidad por dentro estaba gritando, $400. Bueno, al parecer esta era la última. Aquí en esta calle no hay nada. Amigos, espero que les haya gustado mi video. Les recuerdo que si no están suscritos al canal, se suscriban aquí mismo, le den like, lo compartan. Con eso me ayudarían a crecer mucho más en esta plataforma. Sin nada más que decir, les recuerdo que aquí están todas mis redes sociales. Siempre se me olvida decir eso. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao. Check the mic and make sure it sound right, boys.